Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, no sé dónde se encuentren. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, interesantes. Espero que le resulte también interesante a usted, amigo, que es profesional del coaching, mentoring o de la consultoría digital. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de un tema un poquito entre, no sé si sea controversial o no. Mire, yo quiero decirle que durante el periodo de la pandemia y post pandemia he tenido la gran oportunidad de conversar con muchos de los profesionales del coaching y desde luego he tenido la grande también oportunidad de aprender a ustedes, con ustedes, los coaches, los mentores, porque de verdad yo pienso que el coach, el mentor es un agente de cambio, es un agente que requiere hoy en día no solamente la industria, la sociedad, las personas en toda la parte, llámese holística, espiritual, anímica, de desarrollo personal, psicológico. Hay muchas cosas que aunque sé que los coaches y los mentores no son psicólogos, sé que hacen una gran labor para ayudar al desarrollo personal de las personas, ¿verdad? El desarrollo personal de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que se refiere básicamente a la estrategia o al marketing de contenidos. Marketing de contenidos o estrategias de marketing de contenidos. Y vamos a hablar de las piezas que desde mi punto de vista, queridos amigos, son las piezas fundamentales de estas estrategias. Y vamos a hablar del blog o del newsletter. Vamos a hablar sobre qué es una cosa, qué es otra. Vamos a hablar un poquito de la definición de cada una de ellas, características y cómo se puede utilizar o si es bueno que tú, como un profesional del coaching, lo utilices en tu estrategia de negocio. Déjenme acomodar aquí porque estoy un poquito descuadrada. Ok, estoy mejor. Bien. Vamos a ver, hola, por acá de este lado veo a Nancy. ¿Qué tal, amiga? Gracias, gracias por estar aquí. Te mando saludos, querida Nancy. Ok, de este lado por Facebook también, amigos, muchas gracias porque se encuentran también aquí. Saludos de este lado, muy bien. Ahí mándenme un mensajito si usted está conectado, si le parece interesante este tema. Vamos a comentar sobre lo interesante de crear una estrategia de contenidos. Una estrategia de contenidos, como su nombre lo dice, está basado en crear contenidos en función, en relación al servicio, en función a los productos, a lo que uno ofrece en el mercado, ciertamente. Pero voy a decirle que esto es un enfoque un poco tradicional, un enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque hoy en día esta pieza del blog o el newsletter, que ya vamos a ver más adelante la diferencia, funge o funciona como una parte medular para la resolución de los problemas o las necesidades que tienen sus clientes, mis queridos amigos, los coaches o mentores. ¿Y por qué le digo esto? Porque en otras ocasiones antes el blog o el newsletter era como para crear o para dar información. Y aunque sigue en esencia dando esta función, obviamente en la medida que pasa el tiempo, en la medida que se crean nuevas formas de consumo del contenido, las nuevas tecnologías y, ¿por qué no decirle, los perfiles de los consumidores, el blog, esta pieza de contenido o esta pieza del marketing de contenidos tiene que cambiar? Bueno, vamos a entrar directo en materia. Una vez entendido que hay dos, blog y newsletter, vamos a ver que ambas son una pieza, como digo, clave para esta estrategia del marketing, ¿verdad? La creación de un buen contenido siempre va a traer, desde el punto de vista comercial,
relaciones de largo plazo con la audiencia. Ambas piezas con un buen contenido siempre van a provocar o van a permitir que se establezcan relaciones a largo plazo con la audiencia o con el público, ¿sí? Sin embargo, quiero decirles que la newsletter, por ejemplo, vamos a hablar primero de ella, la newsletter puede mostrarse siempre como un mensaje más comercial, un mensaje más, como más abierto al público. Se envía o está disponible para diferentes grupos de personas, ya sea colocado en algún espacio digital o dentro de tu mismo correo electrónico, sí, pero permite o te da la facilidad de colocar, por ejemplo, algunos anuncios, algunas, por ejemplo, solicitudes dentro de la misma newsletter para contactarse, eh, eh, algunos espacios, por ejemplo, para otra información adicional que complemente, o literalmente, ¿no? Lo que antes era en la publicidad, un comercial o algo que pueda mostrarse en ese sentido. La newsletter trata de hacerlo el mensaje más comercial, difundirlo de esa manera, en ese sentido. A diferencia del blog, el blog lo que busca o el blog en lo que está enfocado es crear de un sector de lectores una fidelización, fidelizar al lector, fidelizar a esa persona que eventualmente ya te ha leído y que le parece muy bueno tu contenido. Y en este caso, es muy importante dentro de la estrategia comercial, perdón, de contenidos, es importante crear, yo digo que en ambas, pero principalmente en esta parte del blog, hay que buscar que siempre esté conectada con esas palabras clave que normalmente nos da el público, las palabras, los keywords, que el buscador, en este caso, el más popular, voy a mencionarlo, tal vez, Google, ofrece como palabras clave de búsqueda. Entonces, la diferencia muy básica, muy sencilla, es que el newsletter va en un enfoque muy comercial, muy abierto, donde pueden haber espacios de contenido, anuncios, espacios de contacto, etcétera, etcétera, perdón. Y el blog va en función de fidelizar con una herramienta poderosa enfocada a contenido muy específico de acuerdo a esas palabras claves y obviamente enfocado a los intereses, ¿verdad? A los intereses de ese público. Por eso se trata de fidelizar. Eso es, yo creo que a grandes rasgos, digamos, la parte básica y medular sobre estas dos diferencias. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre la estrategia de ambas partes. Nosotros podemos crear, por ejemplo, en el caso del newsletter, podemos dirigirnos a públicos específicos para crear de primera instancia a lo mejor un prospecto o un lead y eventualmente crear un lead o en una segunda etapa, un lead que estamos nutriendo. El lead nurturing se trata como de ir dándole más contenido que ya enganchó de primera instancia a un público, puede ser específico o un público segmentado, puede ser también. En el caso, por ejemplo, del blog, por ejemplo, en la medida que el usuario le va interesando este contenido, pues va obviamente teniendo más consumo de ese contenido específico y la información en ambos casos tiene que ir, como digo, en resolución de esos problemas. Pero el blog en un momento dado es más fácil medir el tipo de usuario que le interesa cada post. Eso es como un poquito en cuanto a las métricas. Voy a repetirlo a ver si queda claro. El newsletter nos ayuda como a nutrir a esos prospectos en alguna de las etapas del embudo y es un público segmentado. Pero el blog va como más al detalle y nos ayuda a medir qué tipo de usuarios consume qué tipo de contenidos y nos da una métrica de cada publicación. Eso es muy interesante porque al final de cuentas, si más adelante, cuando se haga una revisión de la estrategia, el blog nos va a ayudar un poco más en la parte fina, en la parte del detalle, comparado con el newsletter. Y bueno,
quiero decirlo porque definitivamente para mí es algo muy importante que si tú eres un profesional de cualquier área, y en el caso del profesional del coaching, tú eres una persona que está trabajando en la red de LinkedIn. LinkedIn, una de sus herramientas que está utilizando actualmente es la creación de un newsletter. Y esto obviamente cumple esta función de estar enfocado a un público específico, donde lo que busca es la generación o la creación primeramente de una cierta demanda, es decir, que el contenido concientice a las personas, que tu contenido le haga consciente a la persona de una necesidad y de que eventualmente te considere a ti como una parte de esa solución a su problema, y que a lo mejor tu producto o tu servicio en un tercer punto de conversión te contrate para ese servicio. Entonces, el newsletter que permite esta plataforma de LinkedIn es muy poderosa, muy poderosa. Puedes colocar links, puedes colocar videos, puedes colocar fotos, puedes hacer referencia a otros sitios. La verdad es que es muy poderoso. Puedes colocar pues esa parte de esos anuncios, esos ligos de contacto. Y la verdad es que las personas que están dedicadas a crear, en el caso de LinkedIn, la red profesional como una unidad de negocio, como un canal de atracción de la newsletter es una herramienta poderosa. Secreto para esto, queridos amigos, es crear con regularidad un post o una pieza de contenido para el newsletter. Si son los lunes, son los viernes, los miércoles, eso es interesante. La verdad es que te sugiero y te recomiendo que trabajemos en esa parte, ¿sí? He visto en algunos newsletters de personas a las que conecto o me siguen o sigo, que normalmente piden un tema, ¿sí? Los que estamos utilizando el chat GPT piden un tema, lo desglosa el chat, lo copian y lo pegan. Quiero decirles, queridos amigos profesionales del coaching, que eso no está bien, eso no se vale. Entiendo esa parte, entiendo la parte de la creación del contenido, pero lo que no creo que sea correcto es que usted pegue y copie, sino que en un momento dado usted haga una depuración del contenido. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa, no todo lo que dice el chat GPT es correcto. Y esto es una situación que muchos profesionales de muchas áreas han corroborado. Entonces, no haga eso, mejor depure el contenido, verifíquelo, léalo, póngale de su marca, su sello, póngale ahí su toque personal, su toque de su marca personal, para que esto quede muy, muy adecuado a lo que usted hace, dice y en un momento dado quiere comunicar. No se trata solamente de hablar o de poner un post en el newsletter, sino que se trata de crear esa conciencia en ese lead o crear que ese prospecto pues se enganche en un momento dado, y a lo largo de toda esta secuencia de textos, pueda esa persona estar nutriéndose de su información, puesto que está viendo que le es viable, que le es factible poder resolver problemáticas que presente su cliente. Entonces, el newsletter es una herramienta poderosa, y estoy hablando específicamente de la de LinkedIn, pero no le recomiendo que utilice solamente el copy-paste del chat GPT o de cualquier otro chat que usted esté utilizando en la inteligencia artificial. La verdad es que no se me hace adecuado, además de que una de las cosas que yo les comentaba en algún momento dado en otra de las redes, que el blog, por ejemplo, está enfocado a llevar, por ejemplo, en blog y newsletter también, a llevar tráfico a cierto lugar, en este caso el blog al sitio web, o también en un momento del newsletter puede llevarlo al sitio web si usted pone los links. Pero esto es muy importante que recuerde que los robots o los bots no hacen, según por ahí escuché que los bots de Google no van a
sugerir o colocar a posicionar contenidos que estén replicados del copy-paste de la inteligencia artificial. Yo no sé si esto sea cierto o no, pero al final de cuentas tiene mucho sentido, ¿verdad? La idea es que haya contenido nuevo, contenido original, contenido que en el cual usted pueda mostrarse como marca personal. Todo lo que son los contenidos, las piezas de contenido, ya sea en newsletter o un blog, lo que van a provocar en su audiencia es crear confianza. Van a crear confianza. ¿Por qué? Porque van a ver que usted tiene autoridad de lo que está usted hablando. Pero si usted nada más copia y pega de un chat o de la inteligencia artificial y no hace esta parte de la curación del contenido y le da su toque personal o de su marca personal, la verdad es que esto puede ser incluso contraproducente para su estrategia de contenidos. Entonces, el newsletter y el blog lo que hacen es crear confianza en su especialidad, en lo que usted hace, en su nicho de mercado específico, le enfocan y le posicionan con autoridad para que esto obviamente sea relevante. ¿Por qué? Porque obviamente el contenido útil resuelve problemas, es muy valorado porque resuelve problemas, resuelve dudas, es valorado porque es útil a la persona que lo lee. Entonces, esto es súper importante y déjeme dejarle aquí un pequeño dato. Así es muy sencillo. Eh, las empresas que usan, en el caso del blog o el newsletter, tienen a veces hasta 13, 14 veces más posibilidades de lograr un ROI positivo en las audiencias. Lo voy a repetir. Las empresas que usan un blog o un newsletter tienen el 14 veces más de posibilidades de lograr un ROI positivo. La gran mayoría de las marcas cuidan su buen nombre, es decir, su reputación, la reputación digital o la huella digital. Y bueno, en la calidad ciertamente se cuidan en los productos, etcétera. Pero también es muy importante en lo que hablan, cómo hablan, qué es lo que hablan, cómo comunican y qué están haciendo. Y las estrategias de contenido, esto es lo que provocan. Están basados en buscar que esos seguidores reconozcan la marca, reconozcan la autoridad, reconozcan el posicionamiento que tienen y cómo en un momento dado están resolviendo o ayudando a esos seguidores. Verdaderamente, esta parte de los contenidos escritos siguen siendo hoy por hoy uno de los grandes, grandes temas. Después mucho de la gran apertura que tiene, por ejemplo, canales como WhatsApp, el blog, o en este caso el correo electrónico o el email marketing, aunque usted no lo crea, sigue teniendo mucha relevancia y más si hay una audiencia fidelizada, una audiencia fidelizada. Entonces, esto la verdad es que me parece bastante, bastante interesante y no es un dato menor para aquellos que están creando estrategias de contenido. Muy bien. Muchísimas gracias. Les mando aquí saludos. Gran tema, me dice por acá un usuario. Muchísimas gracias. Hola Eduardo, ¿cómo estás? También me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que andas por acá. Gracias desde Buenos Aires. Y gracias de este lado también en Facebook, amigos. Michelle está aquí comentando. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar un poquito para darte el último cierre, el último avance sobre este tema. Recuerden que estos temas dependerá de usted si le parece interesante, ¿sí? Son temas que duran más o menos unos 30 minutos. Yo he estado probando diferentes horarios, estuve haciéndolo los martes en la noche, a las 7 de la noche, hora del centro de México, pero hoy dije, bueno, vamos a empezar con un horario por las mañanas. Por ahí puse una encuesta donde yo hablé y dije que podríamos hablar en otros horarios y me pusieron que estos horarios sean buenos. Entonces yo avanzo sobre el tema, sobre los comentarios. Dice por acá un comentario de Eduardo. Mi recomendación es que, como dices, en el newsletter utilicen un lenguaje coloquial para llegar al consumidor. Muy bien, excelente. La inteligencia artificial nos puede ayudar a la creación de las publicaciones al momento de optimizar tiempos, por ejemplo, obteniendo una lista de eslogan, SEO, para analizar y desarrollar una idea publicitaria. Excelente, Eduardo, excelente, exactamente de eso se trata, excelente, muy bien. Y más si, por ejemplo, tú eres un profesional del coaching, bueno, pues tienes ahí mucho, mucho que hacer, ¿no?
Vamos a hablar un poquito aterrizadamente como decía aquí Eduardo, vamos a hablar un poquito como una estrategia. Y voy a partir de 2 puntos que ojalá y me vaya siguiendo. Si entendemos entonces que el blog nos sirve para generar ese tráfico, en este caso yo recomiendo que sea al website. Le voy a platicar un poquito de cómo hacemos en el equipo, yo y mi equipo, un poquito de la planeación de contenidos de algunos clientes y también de nosotros. Nosotros creamos piezas de contenido escritas para el blog. En diferentes momentos se han creado varias y lo que buscamos es que sea un contenido de larga duración, evergreen le llaman, ¿sí? Para que de ahí podamos ir tomando algunas otras piezas, ya sea de video, textos, post e imágenes. Estamos teniendo ahí la parte de entrar ya a la parte del audio. De hecho, ya tenemos varias cosas que estamos trabajando en el audio para colocarlos en un podcast, perdón, también de su servidor. Si quiere usted visitar mi página es alvaro-ocampo.com. Ahí puede ver la voy a lanzar la semana pasada, estoy trabajando todavía en ella, pero ya está ahí con varias cosas que me gustaría que usted visitara. Entonces, si hablamos de estrategia, el blog nos sirve para generar ese tráfico y la newsletter puede ser de gran ayuda para fidelizar también a esos usuarios que empiezan a conocerte. En ambos casos, sí, no, es muy importante que tengamos una comunicación efectiva. Y vuelvo a decirlo, y me gusta remarcarlo porque quiero que cambien el enfoque, usted que es un profesional del coaching, porque yo sé que usted está enfocado, amigo coach, en el beneficio de su cliente, en su coachee. Y una comunicación efectiva, usted lo sabe, amigo, es muy importante. Pero déjeme decirle que cuando usted escribe, también tiene que utilizar esta parte, tener una comunicación efectiva con esos usuarios, con esos clientes potenciales. Por lo tanto, es bueno, como dijo y como también comenta Eduardo y lo comento yo aquí, combinar ambas alternativas. Es interesante utilizar las dos. No tiene por qué casarse uno. Yo le voy a recomendar, ahorita terminando, al final, le voy a recomendar un newsletter y un blog que desde mi punto de vista me parecen muy interesantes, ¿verdad? Déjame un comentario ahí o déjame un mensaje si le parece bien o si quiere más información sobre esto, también puede hacerlo. Entonces, las dos técnicas funcionan para la creación, para la atracción tanto de prospectos o posibles clientes o de generar ese tráfico al sitio web. Sí, es muy importante, sí, es muy importante informar y atender al usuario en su necesidad, en su problemática. Y es muy importante también, como decía yo, crear ese calendario, esa periodicidad de cada cuándo voy a publicar. Más en un momento dado, si la gente ya está en esa etapa de fidelización, porque posiblemente cada lunes por la mañana el ejecutivo o la persona que revisa su correo esté esperando nuevamente esta información o le esté dando seguimiento a cierto tema que has traído en esa estrategia de contenidos. Lo mismo es importante dentro de todo esto generar esa interacción para tomar los temas de interés de las audiencias. No es escribir por escribir. La idea es que ambos o ambas espacios nos provoquen ese enganche, ese engagement y sea mayor cada vez que yo publico. Es decir, que los artículos tengan una mejor aceptación, en el caso del newsletter incluso más actividad o por qué no decir un momento dado, si estás colocando algún vínculo o algún link de contacto, etcétera, pues tú estés viendo esa respuesta dentro de lo que son los espacios escritos. Al final de cuentas, aprovechar cada post con alguna promoción si es necesario, si se puede hacer en ese instante. En ese sentido, en este caso, para la estrategia de contenidos, bien se retroalimentan poniendo esos pequeños CTAs dentro de las piezas del blog o del leer, que es muy importante. Y en este caso, para mí, desde mi punto de vista, queridos amigos, les quiero decir que ¿por qué, ¿por qué podríamos, cuál sería el motivo como coach, como mentor, de crear o de tener esto? Ya les dije al principio de todo lo que beneficia, pero específicamente para tu nicho de mercado es que puedes, número uno, mostrarte
como una persona que conoce del tema. Déjeme dar un dato, amigo coach y profesional. A lo mejor tú eres un coach que viene del sector de la psicología o eres un psicólogo incluso, ¿verdad? Normalmente las grandes eminencias de la medicina y de estas profesiones de las especialidades médicas, ellos escriben, por ejemplo, en artículos o en revistas muy renombradas, muy de posicionamiento. Si tú como coach o mentor haces lo mismo, ¿sí? Puedes en tu plataforma poder compartir esto para que te muestres con esa autoridad. Te va a ayudar mucho herramientas, por ejemplo, como el calendario de Google, te puede, por ejemplo, crear alguna, si eres muy ordenado, por ejemplo, para crear esas piezas de contenido con toda la parte digital y las imágenes, utiliza, por ejemplo, Asana, que es una herramienta de seguimiento de proyectos. Yo ocupo una que se llama Start Infinity, que me gusta mucho porque es muy parecida a Asana, pero con otras herramientas un poco más poderosas. Por ejemplo, puedes también utilizar, por ejemplo, algunas de tendencias, no sé, para estas palabras o esos temas que sean de tu nicho de mercado. Entonces, esto es muy importante. Tienes que enfocarte en este tipo de cosas para crear un contenido escrito poderoso, adecuado, muy bien estructurado, ¿no? Y déjeme ir terminando porque le voy a dar algunos datos, ¿verdad? Fíjese, dentro de la data de todos los contenidos escritos, y voy a hablar del blog específicamente, más del 90% de las personas comparten artículos que piensan o que pueden ser útiles para otros cuando lo leen desde un artículo, desde un blog. Y no es para vender, sino que es un artículo que les está ayudando a resolver una problemática. Esto me parece bastante interesante. Esto me parece muy bueno. Otro dato, por ejemplo, los negocios o las empresas, por ejemplo, que optimizan sus blogs dentro de lo que quiere decir links. Hay una herramienta que también les recomiendo. Mire, ahorita yo le hablo de muchas herramientas. Ahí en mi sitio web va a haber un Business Hub donde voy a poner muchos de los links y muchas de las herramientas que menciono y que utilizamos en la empresa, en el equipo, para hacer todas estas, no solamente automatizaciones, integraciones y todo esto. Y una de las que les voy a recomendar ahorita es una que se llama TextMetrics, que nos ayuda a optimizar artículos para que usted pueda trabajar en ellos. Optimizar un artículo dentro de las empresas y los negocios les da 10 veces más la probabilidad de tener mayores seguidores y obviamente un resultado positivo en la apertura o en la apertura en este caso de los datos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo comentar sobre esto? Yo creo que con esto es bastante. Un dato más, por ejemplo, tengo aquí otro que me parece interesante. El 47% de los compradores consume entre 3 y 5 piezas de contenido antes de tomar una decisión. Y si esta está dentro de tu blog, prácticamente tienes casi un 80% de que la decisión de compra será a tu favor. La verdad es que esto me parece súper genial, súper interesante. Y hoy por hoy el blog sigue siendo y será una de las herramientas más poderosas cuando hay una interacción ya muy manifestada por parte del cliente, por parte del coachee o por parte de la gente que te sigue. Yo creo que esto es algo interesantísimo. Y bueno, como dije hace un momento, les voy a recomendar un newsletter y les voy a recomendar un blog. Entonces, déjenme, ¿dónde lo voy a poner? A ver si lo puedo poner. Creo que sí lo puedo poner aquí. Les voy a poner aquí primeramente, a ver, déjenme ver. Uh, ahí está. Voy a publicar. Ok, ok. Dice que en algunos destinos no puedo publicar, pero aquí les voy a poner el newsletter que yo recomiendo, que es un newsletter de LinkedIn. Bueno, no es de LinkedIn, es de una empresa que se llama Kinsta, pero está enfocada en su blog, me parece importante, y habla sobre estadísticas. Ahí les va, está listo ya el contenido. Y también les voy a publicar el blog que yo quiero recomendarles a ustedes en esta mañana, en esta tarde o noche, y ahí está el mío. Les recomiendo una Instagram
digo, una newsletter y un blog. Ahí está listo. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, amigos. Si este tema les ha gustado, les parece interesante, bueno, pues ahí pónganme sus notitas, comentarios. Les agradezco mucho. Como digo, estos espacios duran media hora rápidamente. Vamos a hacer un poco más de espacio, depende si esto les sirve, le gusta, le ayuda, le hace una retroalimentación y le da un enfoque de resolución a sus problemáticas o a las dudas que usted pueda tener. Mándeme aquí unos mensajes sobre temas, sobre que quiera tocar usted que es profesional del coaching o si eres un marketero y te interesan también estos temas que comparto, pues bueno, coméntame, dime y bueno, eventualmente podremos también tocar de esos temas de marketing que no estén 100% relacionados al coach, pero que bueno, al final de cuentas te pueden ayudar, te pueden dar ideas. Mándame el mensaje y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado conmigo. Les dejo aquí un pequeño espacio para terminar nuestra charla del día de hoy. Muchísimas gracias, pásenla bonito y nos estamos viendo.